A principios del siglo XV, el campo de batalla europeo estaba dominado por una fuerza que parecía dictada por el destino divino, la carga atronadora de la caballería pesada francesa. Eran los dueños de la guerra, una casta de nobles acorazados en acero que aplastaba cualquier resistencia bajo el trueno de sus caballos de batalla. Pero en una gélida mañana de octubre de 1415, en los campos embarrados del norte de Francia, esta leyenda de invencibilidad se encontraría con una nueva y terrible realidad, el zumbido ensordecedor de miles de flechas de tejo. Esta es la crónica de la batalla de Agincourt, la historia de cómo un ejército inglés, agonizante, hambriento y en una inferioridad numérica suicida, utilizó la disciplina y un arma plebeya para masacrar a la flor innata de la aristocracia gala, rompiendo un mito, humillando a una nación de caballeros y anunciando con una lluvia de madera el amanecer de una nueva era en el arte de la guerra, la era donde la masa de proyectiles se impuso al honor del acero. 1. La ambición de un rey y la herida de los 100 años. Las guerras de los 100 años no eran un conflicto continuo, sino una herida abierta que supuraba desde hacía décadas por la ambición de dos dinastías, los Plantagenet de Inglaterra y los Valois de Francia. El epicentro de esta lucha era la corona francesa, un premio por el que se desangrarían generaciones. En 1415, el joven y decidido Enrique V de Inglaterra, ansioso por reafirmar su legitimidad y vengar agravios pasados, desembarcó en Normandía con una misión clara: reclamar por la fuerza lo que consideraba su herencia divina. La campaña comenzó con el asedio de Harfleur, la llave del Sena. Pero lo que debía ser una victoria rápida se convirtió en una guerra de desgaste brutal. Bajo un sol abrasador, mientras los cañones ingleses golpeaban las murallas, un enemigo invisible comenzó a devorar al ejército de Enrique desde dentro: la disentería. Miles de hombres murieron en sus tiendas, deshidratados y consumidos por la enfermedad. Cuando Harfleur finalmente cayó en septiembre, Enrique V no tenía un ejército de conquista, sino una fuerza diezmada. Sin embargo, en un acto de audacia que rayaba en la locura, Enrique decidió no retirarse, sino marchar a través de 250 kilómetros de territorio enemigo hasta el puerto de Calais, desafiando al poder francés a que intentara detenerlo. 2. El ejército inglés, el poder del arco largo y el valor del hombre de a pie. El ejército que Enrique V comandaba era la antítesis de la gloria militar. Eran apenas 6.000 hombres, de los cuales 5.000 eran arqueros de origen humilde, campesinos y cazadores que marchaban descalzos y enfermos. Pero en el arsenal de este ejército herido se encontraba un arma que la nobleza europea aún consideraba secundaria: el longbow o arco largo. Esta vara de madera de tejo de casi 2 metros era la culminación de una ingeniería balística orgánica sin precedentes, capaz de lanzar proyectiles a una velocidad que desafiaba la lógica de la caballería. A diferencia de los caballeros franceses, que confiaban en su linaje y en el grosor de su acero, el arquero inglés confiaba en un entrenamiento que deformaba su propio cuerpo. Desde los 7 años, la ley inglesa obligaba a la práctica dominical del tiro con arco, creando una reserva nacional de procesadores biológicos de tiro. Enrique V sabía que su vida dependía de estos hombres. Mientras marchaban bajo la lluvia incesante, Enrique impuso una disciplina de hierro, prohibiendo el saqueo y compartiendo las penurias de sus soldados, forjando una cohesión que los franceses, en su arrogancia feudal, ni siquiera podían concebir. 3. La aristocracia francesa, el orgullo de las flores de lis. Mientras los ingleses se arrastraban hacia el norte, Francia despertaba con un despliegue de esplendor medieval. El ejército francés, liderado por el condestable Charles de Albret, era la encarnación del poder del siglo XV. Miles de caballeros cubiertos de armaduras de placas de acero, con escudos blasonados y banderas de seda, se congregaron para interceptar a los invasores. Para ellos, la superioridad no era solo numérica, superaban a los ingleses al menos 3-1, sino moral y social. Para los franceses, la batalla era un duelo de honor, no un problema de logística. Despreciaban profundamente a la infantería inglesa, a la que veían como un vulgo indigno. Su táctica era simple: una carga frontal atronadora que desintegraría a los arqueros ingleses por puro peso. Estaban tan seguros de su victoria que pasaron la noche previa apostando sobre cuántos nobles ingleses capturarían. El ejército francés era un gigante pesado y orgulloso, una fuerza que confiaba ciegamente en que su estatus social era una armadura impenetrable contra las flechas de unos campesinos hambrientos. 4. La estrategia de Enrique V, el diseño del campo de batalla.
Al verse acorralado cerca de la villa de Agincourt y sin más espacio para retirarse, Enrique V hizo lo que los grandes comandantes harían siglos después. En lugar de buscar una batalla campal, eligió el terreno con una astucia quirúrgica. El lugar elegido era un campo de batalla estrecho, flanqueado por densos bosques que impedían cualquier intento de flanqueo por parte de la caballería francesa. Enrique obligó al gigante francés a entrar en un embudo donde su superioridad numérica se convertiría en una trampa mortal. Consciente de que una carga de caballería podría romper sus filas, Enrique introdujo una innovación táctica desesperada: la estacada. Ordenó a cada uno de sus 5.000 arqueros que clavaran en el suelo postes de madera de 2 metros de largo, afilados hacia el enemigo. Con esto, Enrique transformó su línea de batalla en una fortaleza móvil. Su genio no residía en cómo luchaba, sino en cómo forzó a la impaciente nobleza francesa a lanzarse a un asalto frontal contra una posición preparada, convirtiendo la fuerza bruta del enemigo en una debilidad suicida. En el arsenal del ejército inglés se encontraba un arma que la mayoría de los comandantes continentales de la época aún consideraban secundaria. Un artilugio de madera, rústico en apariencia y de una exigencia física brutal: el longbow de tejo. En 1415, el arco largo era una tecnología que operaba bajo principios de física de materiales que la nobleza francesa, en su arrogancia, no alcanzó a comprender hasta que fue demasiado tarde. Si el arcabuz fue el rugido del Nuevo Mundo en 1522, el longbow fue el susurro mortal que sentenció el final del feudalismo un siglo antes. 5. El longbow, la ingeniería del tejo y la física de la tensión. Para comprender a Agincourt, es crucial entender la ciencia oculta en la madera de tejo. El arco largo no era una simple vara flexible, era un arco compuesto natural. Los maestros arqueros ingleses sabían que el tronco del tejo ofrecía 2 materiales en uno: el duramen, la parte central y oscura, que es extremadamente resistente a la compresión, y la albura, la capa exterior y clara, que posee una elasticidad superior para resistir la tensión. Al fabricar el arco, se mantenían ambas capas unidas. Al tensar la cuerda, la albura se estiraba mientras el duramen se comprimía, actuando como un muelle masivo que acumulaba una energía cinética devastadora. Un arco de guerra de Agincourt requería una fuerza de tiro de entre 120 y 160 libras. Para un caballero francés, esto era incomprensible. Para ellos, el arco era un arma de caza. No entendían que estaban frente a una artillería biológica capaz de lanzar una flecha a 250 metros con una trayectoria parabólica que convertía el cielo en un techo de hierro y madera, cayendo con la fuerza de un proyectil moderno. 6. La flecha Bodkin, el cincel que desprecia el acero. Pero el arco solo era el motor. El verdadero software de destrucción era la flecha de guerra equipada con la punta Bodkin. A diferencia de las flechas de caza, diseñadas para causar hemorragias en presas blandas, la punta Bodkin era un punzón de acero endurecido, largo, delgado y de sección cuadrangular. Su única misión no era cortar la carne, sino fragmentar la estructura molecular de las armaduras de placas que los caballeros franceses consideraban impenetrables. En el momento del impacto, toda la energía acumulada por el arco de 160 libras se concentraba en la punta microscópica de la Bodkin. Era el gran igualador. Un simple soldado de infantería, a menudo descalzo y hambriento, podía matar al caballero más poderoso de Europa a distancia. La flecha no necesitaba atravesar el peto de acero de 2 milímetros en cada disparo. Su volumen era tal que encontraba los puntos débiles, los visores de los cascos, las axilas de la armadura o las ingles del combatiente. El longbow no pedía permiso al linaje. Aplicaba una ingeniería de la muerte sistemática que convertía el campo de batalla en una zona de ejecución técnica. 7. La cadencia de fuego, el buffer de 50.000 proyectiles. Lo que realmente aterrorizó a los franceses en Agincourt fue la cadencia de fuego. Un arquero experto, forjado por décadas de entrenamiento dominical obligatorio por decreto real, podía disparar una flecha cada 6 segundos. Con 5.000 arqueros en línea, Enrique V no buscaba puntería individual, buscaba saturación. En el pico de la batalla, el ejército inglés podía poner en el aire 50.000 flechas por minuto. Esto creaba lo que los cronistas llamaron una nube que oscurecía el sol. Para la caballería francesa, avanzar bajo esta lluvia no era una batalla, era intentar caminar a través de una trituradora. El sonido ensordecedor de las flechas de fresno, rasgando el aire, rompía la psique del enemigo antes de que el acero tocara su piel.
Enrique V había mecanizado el tiro con arco, transformando a miles de campesinos en un solo organismo de fuego masivo, una táctica que los franceses, atrapados en la idea del duelo individual, simplemente no podían procesar. 8. El desprecio francés. El error de programación de la élite. Al igual que los suizos despreciarían los arcabuces en bicoca, la nobleza francesa de 1415 despreciaba el arco. En su mapa mental de la guerra, el valor residía únicamente en el contacto físico y el choque de lanzas. Veían al arquero no como un soldado, sino como un villano cobarde que atacaba desde la distancia. Esta arrogancia moral fue su mayor debilidad técnica. Los franceses estaban tan convencidos de que su armadura les daría la impunidad necesaria para cruzar el campo que ignoraron por completo la fatiga y el trauma por fuerza contundente. Incluso si una flecha no perforaba el acero, el impacto de una punta de 60 gramos viajando a 150 km por hora era equivalente a un martillazo. Los caballeros avanzaban aturdidos, con los visores bajos para protegerse de la lluvia de astillas, reduciendo su visión de túnel al mínimo. Marchaban a ciegas hacia una trampa que Enrique V había diseñado no con honor, sino con una fría y letal eficiencia logística. El lugar que Enrique V eligió para su última resistencia no era un campo de gloria, sino una ratonera geográfica situada entre los densos bosques de Agincourt y Tramecourt. A primera vista, la llanura parecía un terreno de carga ideal, pero bajo la superficie se escondía una trampa de sedimentos y arcilla que anularía por completo la superioridad de Lautrec y sus gendarmes. El genio de Enrique no residía en cómo luchaba su infantería, sino en cómo el terreno mismo se convirtió en un componente más de su maquinaria de guerra. 9. El barro de la picardía, el pantano de acero. La noche anterior a la batalla, una lluvia torrencial y persistente transformó el campo recién arado en un lodazal profundo y pegajoso. Para un arquero inglés, ligero y a menudo descalzo, el barro era una molestia. Para un caballero francés de 1415, era una sentencia de muerte. Una armadura completa de placas, sumada al peso del jinete y las gualdrapas del caballo, superaba fácilmente los 100 kilos de presión sobre el suelo. Al dar los primeros pasos, los magníficos caballos de guerra franceses se hundían hasta las rodillas en una mezcla de arcilla y agua. La carga atronadora, diseñada para ser un terremoto de acero, se convirtió en una marcha agónica a cámara lenta. Cada metro ganado agotaba los pulmones de los hombres y la resistencia de las monturas. El campo de batalla de Agincourt no era una superficie sólida, sino una zona de baja frecuencia donde la energía cinética de la carga se disipaba en el lodo mucho antes de alcanzar las líneas inglesas. 10. El embudo de la muerte, la geografía como fortificación. El despliegue de Enrique V fue una obra maestra de la economía de fuerzas. Al situar a sus hombres en el punto más estrecho del valle, flanqueado por bosques impenetrables, eliminó cualquier posibilidad de flanqueo. Los franceses, con su inmensa superioridad numérica, se vieron obligados a comprimir sus filas para caber en el corredor. Lo que debía ser una línea de frente amplia se convirtió en una masa humana ultradensa. Los caballeros de las filas traseras empujaban a los de delante, creando una presión física insoportable. En esta compresión de datos bélica, muchos franceses estaban tan apretados que ni siquiera podían levantar sus brazos para usar sus espadas o hachas. Enrique había logrado que el propio número de enemigos se convirtiera en su principal obstáculo, una masa amorfa de acero atrapada en un embudo natural. 11. El inicio de la carga, el error de programación de Lautrec. A las 11 de la mañana, cansado de esperar y viendo que los ingleses comenzaban a provocar, el condestable de Albret dio la orden que Enrique deseaba. Los gendarmes franceses, espoleados por un orgullo herido y el deseo de gloria personal, lanzaron la primera carga de caballería. No hubo coordinación ni sutileza. Fue un estallido de testosterona feudal que ignoró por completo la saturación de proyectiles que se les venía encima. A medida que los caballos ganaban velocidad o lo intentaban, el zumbido de las flechas inglesas comenzó a sonar. Los arqueros de Enrique, protegidos por sus estacas, no dispararon al azar. Apuntaron deliberadamente a los caballos, la parte menos protegida de la unidad de caballería. Un caballo herido en medio de una carga apretada no solo caía, sino que se convertía en un obstáculo infranqueable para los que venían detrás, provocando colisiones en cadena que desorganizaron la formación francesa antes incluso de llegar al contacto físico. 12. El click-out del caballero, la ceguera del visor. Para protegerse de la nube de acero,
los caballeros franceses cometieron un error táctico dictado por el instinto de supervivencia, bajaron sus visores y agacharon las cabezas. En ese instante, su campo de visión se redujo a una rendija de apenas 2 centímetros. El mundo exterior desapareció. Solo escuchaban el repicar constante de las flechas contra sus cascos y los gritos de los hombres que caían. Avanzaban a ciegas, guiados solo por la inercia de la masa que los empujaba desde atrás. Esta pérdida de conciencia situacional fue total. No veían dónde pisaban, no veían dónde estaban las estacas y, lo más grave, no veían a los arqueros ingleses que, con una calma aterradora, seguían recargando y disparando a quemarropa. El caballero francés, la unidad de combate más avanzada de su tiempo, se había convertido en un autómata ciego y pesado, moviéndose por un algoritmo de carga que Enrique V ya había hackeado. En la mañana del 25 de octubre de 1415, la maquinaria de guerra francesa se puso en movimiento bajo un cielo gris que presagiaba el fin de una era. Miles de los guerreros más temidos de Europa, organizados en densas columnas de acero, comenzaron su avance a través del lodazal que los separaba de la línea inglesa. No marchaban con la agilidad de antaño, eran una masa pesada y rítmica que avanzaba con la certeza ciega de quienes se saben superiores por nacimiento. Pero al igual que los suizos en Bicocca, su desprecio por las armas de cobardes los estaba guiando directamente hacia una zona de muerte científicamente diseñada. 13. El muro de fuego de madera, 50.000 flechas por minuto. Fue entonces cuando Enrique V dio la señal que cambiaría la historia de la caballería. A un solo grito, los 5.000 arqueros que flanqueaban el campo tensaron sus arcos de tejo al unísono. Lo que siguió no fue el estruendo de la pólvora, sino un silbido masivo, un rugido orgánico de miles de cuerdas de cáñamo liberando tensión. Una gigantesca nube de flechas oscureció el cielo de la picardía, cayendo en un ángulo parabólico perfecto sobre la vanguardia francesa. El efecto fue devastador, pero no de la forma que los franceses esperaban. No fue una muerte instantánea para todos, sino una desarticulación mecánica de la carga. Las flechas Bodkin impactaban en los caballos, animales de media tonelada que, al ser heridos, entraban en pánico, derribando a sus jinetes y aplastando a los que venían detrás. La carga francesa se estrelló contra una muralla de proyectiles que no podían atravesar ni esquivar. Los inmortales de Francia estaban siendo procesados por una lluvia de madera que ignoraba sus títulos nobiliarios. 14. El embudo de carne, la asfixia del caballero. A medida que los supervivientes de la primera oleada lograban acercarse a las líneas inglesas, se encontraron con el segundo infierno que Enrique les había preparado, la compresión extrema del terreno. Los caballeros de las filas traseras, ansiosos por participar en la gloria, seguían empujando hacia adelante, sin ver que sus compañeros al frente estaban atrapados en el lodo y las estacas. Se creó un fenómeno físico aterrador, la asfixia por compresión. Caballeros con armaduras de miles de monedas de oro morían sin haber recibido un solo golpe, simplemente porque la presión de sus propios compañeros les impedía expandir los pulmones para respirar. Estaban tan apretados que sus largas lanzas se volvían inútiles, estorbos de madera en un espacio donde no había lugar ni para caerse. El ejército francés se estaba devorando a sí mismo en una ratonera de barro y acero. 15. La rebelión de los villanos, el arco como masa. Cuando los arqueros ingleses agotaron sus aljabas de flechas, ocurrió lo impensable para la mentalidad feudal. En lugar de retirarse, estos hombres ligeros, armados con hachas, martillos de plomo y las propias estacas que habían afilado, se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. Para un arquero que vestía solo un jubón de cuero, moverse por el barro era sencillo. Para un caballero francés agotado, cuya armadura se había convertido en un lastre de 30 kilos de peso muerto, el barro era una trampa de succión. Los villanos ingleses se movían con una agilidad letal entre los gigantes de acero que apenas podían mantener el equilibrio. No buscaban un duelo de honor, buscaban la nuca, las axilas o el visor del casco. Con martillos de guerra, golpeaban las placas de acero hasta bollarlas, atrapando al caballero dentro de su propia protección, o simplemente los derribaban al lodo, donde el peso de la armadura impedía que se levantaran, muriendo ahogados en unos pocos centímetros de agua y estiércol. Fue la humillación total de la caballería a manos del campesinado armado. 16. El punto de no retorno, el mito pulverizado. En menos de 3 horas, el orgullo de Francia yacía despedazado. La vanguardia había sido aniquilada,
La segunda línea estaba atrapada en el embudo de cadáveres y la retaguardia, presa del pánico al ver a sus señores masacrados por plebeyos, comenzó a desertar. El campo de Agincourt estaba literalmente alfombrado con los cuerpos de más de 6.000 nobles franceses, incluyendo al condestable de Albret y a gran parte de la alta aristocracia. Al igual que en Bicocca un siglo después, el mito de la invencibilidad de la carga de caballería se había hecho añicos para siempre. No fue el valor lo que decidió la jornada, sino la combinación de una posición defensiva perfecta, el uso inteligente del terreno y una potencia de proyectiles masiva. Inglaterra, con una fracción de los hombres y recursos de su enemigo, había yaqueado el sistema de guerra medieval. El caballero, como unidad de combate dominante, acababa de recibir su certificado de defunción firmado por un arco de madera de tejo. Las consecuencias de la batalla de Agincourt fueron inmediatas y de un alcance que sacudió los cimientos de la civilización europea. No fue solo una derrota militar, fue un colapso sistémico. La batalla demostró, de una forma brutal e innegable, que la era del dominio de la caballería pesada y el derecho de cuna en el campo de batalla había terminado. Agincourt fue el laboratorio donde se probó que una masa de proyectiles bien posicionada podía aniquilar a la élite de una nación. Fue, en esencia, el prólogo necesario para la revolución de la pólvora que veríamos un siglo después en las llanuras de Lombardía. 17. El fin de la caballería como casta dominante. Para Francia, Agincourt fue una catástrofe nacional. La pérdida de casi toda una generación de líderes políticos y militares en una sola mañana dejó al país en un vacío de poder que tardaría décadas en llenarse. Pero el daño más profundo fue psicológico. El caballero, que se veía a sí mismo como un ser superior protegido por Dios y por el acero, se descubrió vulnerable ante un campesino con un arco. La humillación de ser masacrados por villanos hambrientos cambió la narrativa de la guerra. Ya no se trataba de duelos individuales de honor, la guerra se estaba convirtiendo en una cuestión de logística, de volumen de fuego y de disciplina de masas. Agincourt despojó a la guerra de su aura romántica y la convirtió en una industria de la muerte, preparando el camino para que, 100 años más tarde, el arcabuz español terminara de sepultar la armadura de placas bajo el plomo. 18. El arquero como precursor del soldado moderno. El legado técnico de Agincourt fue la validación de la infantería de proyectiles. Los arqueros de Enrique V no eran mercenarios errantes como los suizos, sino una fuerza nacional altamente entrenada y especializada. Introdujeron el concepto de la saturación del espacio aéreo. No importaba que tan valiente fuera el enemigo si no podía cruzar una zona de muerte de 200 metros. Este concepto de muro de proyectiles es el antepasado directo de las tácticas de fuego por relevos que los españoles perfeccionarían en Bicocca. En Agincourt, Inglaterra demostró que el volumen de fuego era la variable más importante del algoritmo de la victoria. La transición del arco largo al arcabuz fue una evolución natural. Se cambió la energía mecánica del tejo por la energía química de la pólvora, pero la lógica subyacente de distancia y saturación permaneció intacta. 19. Enrique V y el pragmatismo del mando. El hombre que dirigió esta masacre, Enrique V, no se comportó como un caballero andante, sino como un gestor de recursos. Al igual que Próspero Colonna, Enrique entendió que la guerra se ganaba en la fase de preparación y en la elección del campo. Su decisión de utilizar estacas y de obligar a sus hombres a luchar en una formación defensiva estrecha rompió todas las reglas de la caballería de su tiempo. Enrique V fue el arquitecto de una victoria logística. Entendió que un ejército pequeño, pero altamente coordinado y especializado, podía derrotar a una masa desorganizada por muy poderosa que fuera. Su pragmatismo sentó las bases de lo que serían los ejércitos profesionales de la Edad Moderna. Agincourt no fue el último suspiro de la Edad Media, sino el primer grito de la modernidad militar, donde el ingenio táctico y la tecnología, aunque fuera de madera, se impusieron al estatus social. 20. De Agincourt a Bicocca, el hilo rojo de la historia. El legado más profundo de Agincourt es que fue el examen final de la infantería antes de la llegada de la pólvora a gran escala. Los comandantes de toda Europa, incluidos los antepasados de los capitanes españoles como el Gran Capitán, estudiaron lo sucedido en los campos de la picardía. Aprendieron que el caballero era obsoleto frente a una infantería atrincherada con armas de proyectil.
Cuando en 1522 los arcabuceros españoles se apostaron tras el foso de la Bicoca, estaban aplicando la misma lección que Enrique V impartió en 1415: el terreno y la cadencia de fuego son los amos del destino. Agincourt pulverizó el mito de la invencibilidad feudal. Bicoca simplemente usó la pólvora para esparcir las cenizas. La era de los tercios, la era de la infantería y de la bala por encima de la pica, nació en el barro de Agincourt, escrita con la madera de tejo y la sangre de la nobleza francesa.